Muchas gracias por continuar en sintonía y ahora entramos a nuestras partes de entrevista y nos complace tener en esta ocasión al dirigente Onofre Rojas, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, quien estará hablando con nosotros de muchos temas y en especial de esta fecha que es tan especial para los dominicanos como el 14 de junio. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y, y especialmente por la fecha, porque el 14 de junio es una fecha muy especial para la Fuerza del Pueblo, porque, como todos sabemos, la Fuerza del Pueblo fue el producto de, digamos, la corriente que encabezaba el doctor Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que se conformó como una herencia de lo que fue el antiguo movimiento revolucionario 14 de junio, que fue el movimiento más importante que se produjo en el país precisamente a partir de los resultados de la expedición del 14 de junio del 1959, encabezada por Enrique Jiménez Moya. Y debo decirle que justamente yo les traje esta publicación en la cual justamente el año pasado, en el 2023, Fuerza del Pueblo hizo esta publicación dedicada a su gran dirigente Esteban Díaz Jaques, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos y fue de los fundadores de la Fuerza del Pueblo. Entonces, en su primer aniversario de muerte, que fue justamente su velatorio, fue en el aniversario del 14 de junio. Entonces, dedicamos esta publicación a Esteban Díaz Jaques, y esa publicación, aparte de resumir la vida de Esteban Díaz Jaques, contiene lo que fue un manifiesto que hizo especial la Fuerza del Pueblo en el año 2023, un manifiesto sobre el 14 de junio, en el cual se recogen los elementos esenciales de lo que fue el programa mínimo que trajeron los expedicionarios. Recuérdese que existía, ellos habían conformado un movimiento que se llamaba el Movimiento de la Liberación Dominicana. Ese movimiento se fundó esencialmente, tenía su base en el exterior, porque recordemos que el destino de los que se oponían a Trujillo, El exilio, eran tres: era la cárcel, el la el muerte, cementerio de la Gómez. o el exilio. Entonces, gran parte de los revolucionarios, de los patriotas dominicanos que sobrevivieron a la tiranía, se exiliaron en diferentes países de la región, y entonces se conformó ese movimiento. La población dominicana recuerda poco hoy, doctor, de esa intervención, de esa lucha que antes se hacía por ideología. Sí, pero justamente parte de lo que está rescatando con esta publicación la Fuerza del Pueblo, y además también en su práctica diaria, porque nosotros incluso decidimos asumir como himno, el himno de la Fuerza del Pueblo es el himno que adoptó el movimiento revolucionario 14 de junio. Entonces, nosotros lo asumimos precisamente como una manera de hacer un recuerdo permanente de la gran importancia de esos expedicionarios del 14 de junio. Todos, prácticamente casi todos, sacrificaron su vida. Recordamos los sobrevivientes que siempre también mantuvieron muy activa esa memoria, es decir, en los tiempos
en que estaba, yo recuerdo a don Poncio Pousaleta, por ejemplo, que siempre encabezaba estas celebraciones, por ejemplo, Mayovanets Vargas también de Bonao, su hija actualmente, Isabel Vargas, es la que preside la fundación de ¿El los... último sobreviviente que falleció? El último sobreviviente, sí. Entonces su hija, que se llama Isabel Vargas, es la que preside lo que es la fundación de los héroes de Constanza, Maimón y Esther Hondo, que son quienes, digamos, dan seguimiento a través del mausoleo construido en el Centro de los Héroes. Y bueno, aprovecho incluso esta ocasión para invitar a que precisamente en el día de hoy se estarán haciendo diferentes actos. Ahora en la mañana se hace una ofrendas a los héroes, y en la tarde habrá una actividad artística especial, una sinfonía dedicada a los héroes del 14 de junio, y entonces nosotros, la Fuerza del Pueblo, a las 9:30 estaremos incluso depositando una ofrenda porque precisamente queremos mantener viva esa llama de la libertad, que ese hecho fue tan importante que los historiadores más profundos de la República Dominicana calificaron ese hecho como el principio del fin de la tiranía, queriendo señalar que ese hecho marcó una nueva etapa en la República Dominicana, porque fue precisamente el momento de liberar gran parte de las energías que tenía el pueblo dominicano, pero que estaban reprimidas. Mucha gente más se manifestó, creció el movimiento de oposición a la tiranía, y eso llevó incluso al tirano a cometer hechos tan graves y tan horrendos que exacerbaron mucho más a la población dominicana, particularmente la muerte de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en noviembre del año 1960. Entonces, ese hecho del asesinato de las hermanas Mirabal efectivamente aceleró también mucho todo el tema de superar la tiranía de Trujillo, y vino entonces, ahí entraron los héroes del 30 de mayo de 1961. Esa gallardía de esos héroes, ¿quedará algo en algún dominicano? Hoy en día una época totalmente diferente, donde la gente ahora lo que nos ocupamos es de las redes sociales, de estar grabando, de todo. Si me siento triste, voy para las redes, si estoy deprimido, si estoy contento, si estoy feliz. En esta época donde hay tantos subvalores, ¿todavía quedará esa gallardía y esa fuerza, esa energía que tenía el pueblo dominicano, que no salió de la tiranía precisamente por eso? Quedó mucho. Este señor, que apenas hace 2 años falleció, Esteban Díaz Jaque, fue un ejemplo también, porque él, siendo un jovencito, siguió junto con Manolo Tavares la lucha. Y recuérdese que estuvo la lucha de las Manaclas, donde murió ese héroe nacional, Manuel Aurelio Tavares Justo, y muchos jóvenes dominicanos que abrazaron esta causa. Y a partir de ahí también, fíjese que el país, a partir del tiranicidio, entonces recobra la democracia, elecciones libres. En el año 62 las gana Juan Bosch. De nuevo volvemos atrás, golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y entonces eso luego se retomó un movimiento muy amplio en todo el país, que fue, que trajo como consecuencia, incluso para restaurar a Bosch en el poder, lo que fue la revolución de
65, lo que gran parte de la historia dominicana que hace que tengamos, por ejemplo, situaciones como la que tú estás describiendo, es que, digamos que la reacción nacional e internacional, porque fue con apoyo de los Estados Unidos que se le dio el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y luego que el pueblo retoma el poder en el país, entonces una intervención de los Estados Unidos brutal porque fueron 42,000 infantes de la Marina norteamericana que desembarcaron en la República Dominicana. Mucha gente a veces no tiene conciencia De la de la dimensión de ese claro. hecho. O sea, nunca hubo, una de las guerras más famosas es la guerra de Vietnam, y nunca en Vietnam hubo 42,000 infantes de la Marina norteamericana como llegaron acá. Entonces, a pesar de todo eso, existen, digamos, múltiples sectores en el país que, digamos, abogamos y seguimos esta trayectoria. Fíjense lo que le ha costado al país todo esto que estamos hablando. La transición democrática en el país podemos, digamos, colocarla básicamente en el año 1978, con la llegada de don Antonio Guzmán al gobierno. Entonces tuvimos del 78 al 2000, 22 años de transición hacia la democracia. Y esa transición ha seguido en el siglo actual, que van 24 ya. Es decir, le estoy hablando de que estamos hablando de 46 años de transición democrática. Es mucho, le ha costado demasiado al país, y por eso es que hoy día, cada vez más, hay que reivindicar el valor de esos héroes, porque esos héroes fueron los que iniciaron con todos los déficits, con todos los problemas que tenemos, pero fueron los que dieron paso a esas posibilidades que tenemos hoy en día en la República Dominicana. Y como tú expresas esa preocupación, yo quiero enfatizarla, porque cada vez más yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte con la juventud dominicana para que la historia no sea un simple pasaje, sino que sea digamos, la semilla que alimenta a las ideas de una juventud que tiene que luchar por renovar la República Dominicana. Señor Onofre, mire, ya cambiando de tema y hablando de juventud, en el partido La Fuerza del Pueblo ya hay dirigentes que están presentando proyectos presidenciales. Hay otros que dicen que ya Leonel tiene que retirarse y darle paso ya sea a Omar Fernández, su hijo, o a otro candidato presidencial que pueda competir en las elecciones de 2028. ¿Qué va a pasar a lo interno de ese partido con referente al candidato presidencial? Bueno, el tema es, caramba, esa pregunta nos lleva a la preocupación que tiene Mari Carmen Rojas, de que, o sea, tenemos que darle importancia a estos temas. Eso, digamos que es un asunto ya o sea, hay gente que no está situada en la realidad. ¿Tú me entiendes? La Fuerza del Pueblo incluso le pidió la dirección política al presidente Fernández, por ejemplo, posponer el diálogo que se le pidió, porque la Fuerza del Pueblo está en un proceso de evaluación de lo que fueron las pasadas elecciones y entonces para organizar lo que serán sus trabajos para el próximo cuatrienio. Así es que de eso podemos luego hablar más. ¿Se están desesperando los muchachones de la Fuerza del Pueblo? Bueno, no, o sea, hay gente que se adelanta a los procesos, ¿no? O sea, Fuerza del Pueblo está en ese proceso. Y hoy
como les Pero debe decía, retirarse el expresidente Leonel Fernández, como están solicitando algunos. no, es que eso no está ni en agenda ni nada, no. Vamos a hablar del 14 de junio. No quiere que lo metan para el campo de la política. A propósito del 14 de junio y tratando de enlazar un tema con otro, Manolo Tavares en su momento, un hombre guapo, dicen incluso los sobrevivientes que él estando preso daba discursos, los policías lo mandaban a callar y él hablaba. Y dio paso a ese movimiento que terminó luego convirtiéndose prácticamente en un partido político. ¿Cómo ha ayudado al sistema democrático de la República Dominicana movimientos como este en esa transición que usted habla a la democracia y donde quizás hay una carencia de líderes con ideales como Manolo, y cómo ahí entonces también pudiera caer eso que Peguero habla, Sí. de que el presidente Fernández sigue insistiendo porque entiende que sigue siendo el líder en la República Dominicana? Sí, bueno, eso ha incidido muchísimo, tanto que de lo que yo estoy hablando precisamente, o sea, la fuerza del pueblo declara en sus estatutos y en documentos como este que hay nosotros hicimos un manifiesto a propósito del 14 de junio. Entonces, eso influye tanto que nosotros, por ejemplo, en ese manifiesto lo que hacemos es sintetizar los puntos incluso que trajo el movimiento de la liberación dominicana, los expedicionarios. Eso no fue de que simplemente para derrocamos a Trujillo y ya. La idea era producir un cambio en el país y entonces ellos trajeron, es decir, hay un programa mínimo. Ese programa mínimo era un programa completo, muy completo, con una visión muy amplia. En lo institucional, por ejemplo, ese programa, ¿qué te planteaba? Te planteaba la necesidad de transformar el régimen tiránico en un régimen democrático. Es decir, desde ya ellos venían con la idea de hacer de la República Dominicana un Estado democrático, una nueva constitución, una reforma constitucional por vía de una constituyente. Ese vacío lo llenó Juan Bosch. Cuando Bosch gana las elecciones del 63, aquí se hizo la reforma constitucional más profunda de la historia dominicana, la Constitución del 63 de Juan Bosch. Y fue tan importante ese hecho que el movimiento para rescatar el país del golpe de Estado era precisamente retornar, era un movimiento por retornar a la Constitución de 1963. Ese programa que trajeron los héroes del 14 de junio fue tan importante que te hablaba ya de reformas sociales. Incluso un tema que nosotros tenemos que discutir hoy día mucho en el país todavía, que es la reforma de la seguridad social. Ya el Movimiento de la Liberación Dominicana traía una propuesta de reforma a la seguridad social. 50 años pero después. en el campo social aparte, ya te contemplaba las reformas a la educación dominicana. Tú quieres un tema más actual, más desafiante para la República Dominicana que el tema de la educación. Y ya los miembros del Movimiento de la Liberación Dominicana te hablaban de la educación como una prioridad, de la educación universal. Se ha perdido esa visión. ¿Eh? Se ha perdido en los gobiernos que hemos tenido. Bueno, se ha perdido esa visión. Eso sí que múltiples gobernantes y muchos dirigentes y gran parte de la dirigencia política, es decir, ha perdido el norte con relación a temas como ese, pero lo que quiero decir es, porque la pregunta es que si ha influido los héroes y lo que fue su movimiento, y yo digo que sí, que fue extraordinario su aporte, porque, por ejemplo, uno de los desafíos más grandes que tiene la República Dominicana todavía, aunque hemos ganado algún terreno con lo del 4% en la educación, pero la educación de calidad
no la hemos garantizado. O sea, tenemos uno de los sistemas educativos con peores evaluaciones en el ámbito mundial. Entonces, eso se necesita. Había toda una propuesta, por ejemplo, para la reforma agraria y digamos, la posibilidad de una distribución más equitativa de la tierra. Eso era una reivindicación de los héroes del 14 de junio y todas, es decir, gran parte de esa agenda que ellos trajeron, es decir, a pesar de tantos años después, gran parte de esas demandas siguen vigentes y luego seguía todo el programa a nivel económico, es decir, justamente ellos venían con una visión de la transformación económica de la República Dominicana y hoy en día seguimos con el desafío de que la economía dominicana tiene que ser transformada. Incluso ahora que se está hablando de reforma tributaria, ellos pensaron en una reforma tributaria, pero orientada a garantizar la participación popular y que no fuese una reforma lesiva a los intereses de las mayorías. Don Onofre, gracias por estar con nosotros. Recuérdele a nuestra teleaudiencia las actividades que usted mencionó, que a las 9:30 hay una ofrenda floral. A las 9:30 sí tenemos la ofrenda floral de la Fuerza del Pueblo en el mausoleo. Habrán otras ofrendas también de diferentes instituciones y en la tarde también la Fundación tiene organizado como un concierto sinfónico en honor a los héroes del 14 de junio. Eso es a las 5 de la tarde del día de hoy. En el Centro de los Héroes. En el Centro de los Héroes, sí. Así es que gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y quedamos pendientes si me invitan para que, porque no es que lo estoy rehuyendo, sino que quería, yo creo que lo importante hoy es esta fecha. Realmente los dominicanos y dominicanas tenemos un compromiso, una deuda histórica con los héroes y mártires del 14 de junio. Bueno, con esa exhortación seguimos. Vamos ahora a la pausa y al regreso mucho más contenido en Despierta RD.